Pero ¿qué dice la palabra de Dios? But what does the word of God say? Yo entrego mi vida, nadie me la quita. I willingly give up my life. Nobody takes it away. Usted puede from me. leer Juan capítulo 10. You can read John chapter 10. La palabra de Dios dice que nadie le quitó la vida a Jesús. The word of God says that nobody took his life away La from crucifixión Jesus. no mató a Jesús. Crucifixion did not kill Jesus. Los soldados no mataron a The Jesús. soldiers did not kill Jesus. Los latigazos no mataron a Jesús. The lashes did not kill Jesus. Él entregó su vida. He gave up his life. ¿Cuándo él entregó su vida? When did he give up his Cuando life? él dice que Dios en su amor y su misericordia When he said that God in his love and lo mercy envía a la tierra, sends him to y the cuando earth, él está en la cruz, and when he's on the cross, él se hace pecado. he makes himself sin. ¿Cuándo se hizo el pecado? When did he make himself sin? Cuando él tomó el pecado de todos nosotros When he takes the sin of all of us y dice, yo voy a pagar por ellos. and he says, I'm going to pay all of that on their behalf. Escúcheme, Listen, la palabra nos dice que Jesús pecó. the word No dice que Jesús does pecó. not say that Jesus sinned. Él se hizo pecado. He made himself sin. Lo que él hizo fue tomar el pecado de todos nosotros y lo trajo sobre él. What he did was take away the sin of everybody and place it upon Y him. cuando estaba en la cruz And when he was on the cross y se hizo pecado, and he made himself sin, entonces le dijo, Padre, ahora entrego mi espíritu. that's when he says, Father, I give up my spirit Y unto en you. ese momento entonces él pudo morir. And in that moment, then he could die. Si él no toma el pecado tuyo If he did not take your sin y mi pecado, and my sin, él nunca hubiera muerto. he would have never died. Porque nada lo podía matar. Because nothing could kill him. Porque él nunca había pecado. Because he had never sinned. Él se hizo pecado. He made himself sin. Él se hizo pecado por nosotros. He made himself sin for us. Si usted no lo... Vaya conmigo a 2 de Corintios, Let's go to 2 Corinthians capítulo 5, verso 21. chapter 5, verse 21. Porque algunos me están mirando como, Because some of you are looking at me like, vamos a ver lo que dice la Biblia. well, let's see what the Bible says then. Y usted lo va a poder leer. And you will be able to read it. ¿Está ahí? Are you there? Mira lo que dice acá. Look Vamos a what it leerlo. says here. Yo creo que todos lo leamos. I want you all to read it together. Dice, al que no conoció pecado, o sea, nunca pecó, To the one who never knew sin, por nosotros lo hizo pecado, for our sake, he made him to be sin, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. so that in him we might become the righteousness of God. En otras palabras, In other words, Jesús nunca conoció pecado. Jesus never knew sin. Y él entonces, Dios, al que no Dios lo hizo pecado por And nosotros. God made him sin for our own sake. ¿Quién lo hizo pecado? Who made him sin? ¿Quién hizo que el pecado estuviera sobre él? Who made sin to be on him? El Padre que lo envió. The Father who sent him. O sea, él tomó la decisión So he made the decision de tomar nuestros pecados. of taking our sin. Miren lo que dice en Gálatas capítulo 3, verso 13. Look what it says in Galatians chapter 3, verse 13. Dice, nos redimió de la maldición de la ley. It says, Christ redeemed us from the curse of the law. Mire cómo Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo que el que es colgado en un madero. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree. Así vemos entonces que Dios lo hizo maldición por nosotros. So we see here again that God made him a curse for us. Porque Él tomó la maldición por nosotros. Because he took the curse Él on our behalf. tomó lo que la ley declaraba que había que hacer. He took upon himself what the law declared. ¿Qué that decía would la happen. ley? What did the law say? Todo el que cometió pecado Everyone who sinned tenía que pagar por el pecado. had to pay for that Y sin. la paga del pecado And the wages of sin es muerte. is death. Por eso entonces Él fue a la cruz a morir. That's why he went on the cross to Si die. Dios lo hubiera querido hacer de otra manera, lo hubiera podido hacer de otra manera. If God wanted to do it a different way, he would have done it.
Pero nunca lo pudo hacer de otra manera porque había ya una ley establecida. But he could have not done it a different way because there was an El established día que law. comiera de ese árbol, The day that you would eat from this tree, ciertamente morirás. you will surely Y die. para pagar el precio de eso, And to pay the price for that, alguien tenía que morir. somebody had to die. Pero el que murió But the one who died no había cometido pecado. had no sin. Y Dios entonces lo hizo pecado And God made him sin para que ahora nosotros seamos su justicia. so that now we could be his righteousness. En otras palabras, In other words, para que ahora Dios nos mira a nosotros justos. so that God can see us as righteous. Como si tú nunca hubieras pecado. As if you had never sinned. Como si tú nunca hubieras hecho nada malo. As if you had never done anything Eso es wrong. lo que Dios ha hecho por nosotros. God, what God